Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas. Bienvenidos a Quiero Ser Libre. Hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar de España. Sí, España, que es mi país de origen. Y vamos a hablar un poquito sobre esas cosas que yo echo de menos de España. Quizá, si eres expatriado, pues también eches de menos tu país. Quizá haya cosas que se parezcan, que no. Quizá seas una persona que haya vivido en España y ya no, y puede que también eches de menos estas cosas, o también puede ser que seas español, estás en España y valoras unas cosas sobre otras, ¿no? O puede que estés allí viviendo y realmente no te des cuenta de que hay cosas que te gustan y no las valoras lo suficiente. Puede que este vídeo también te sirva para valorarlas un poquito más. Así que sin más, vamos a ver cuáles son las cosas que yo echo de menos de España viviendo fuera de España. ¡Vamos! Número 1. Echo de menos el verano. El verano, pues, solo se puede vivir si tienes estaciones, ¿no? España tiene, pues, las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, cuando estás en otros países que no tienen estas estaciones tan marcadas, por ejemplo, tienen la estación lluviosa y la estación seca, así como de una forma más generalizada, pues no tienes esos cambios estacionales, ¿no? Pero yo no es que eche en sí de menos las 4 estaciones, echo de menos el verano. El verano es como una estación en la que en España pues es especial, porque hace más calor, vacaciones, playa. Los bares se llenan, sobre todo las terrazas, es decir, no es que esté la gente dentro de los bares, que también, sino que en la calle, en la puerta del bar, pues se llena todo de mesas, hay ruido, hay alegría, la gente está al aire libre, en manga corta, disfrutando. Puedes ir también con los pies descalzos, o sea, en zapatillas, chanclas. Mira quién tengo aquí. Saluda, va, saluda, y miau. No quiere. Pues eso, el verano es una estación que yo echo mucho de menos por todo eso, ¿no? Calor, actividades también al aire libre. En España es sensacional. Número 2. Has venido para quedarte, ¿eh? Número 2. La luminosidad. Esto sobre todo se da mucho en el sur, pero también en otras partes de España, en general. Sobre todo la zona mediterránea es muy luminosa. España es un país en general bastante luminoso. Es algo que te dice mucha gente de otros países de Europa, gente de Inglaterra, de Alemania, que se va a vivir a España un tiempo y te dicen: ¡wow! ¡Qué sol! ¡Qué cielo!, ¿no? De hecho, hay también zonas de España en las que se instalan telescopios para ver por la noche, precisamente porque los cielos son muy despejados. Entonces, ese brillo, esa luminosidad, ese sol tan preponderante, tan dominante, es algo que echo de menos, que en otros sitios pues no hay tanto. Número 3. Tercera cosa que echo de menos de España es el mar. El mar Mediterráneo especialmente. ¡Wow! Tantas cosas que se pueden hacer en el mar Mediterráneo. En general es un mar cuyas aguas son más bien templadas, calentitas en verano. Se nota mucho la diferencia cuando vas, por ejemplo, al Atlántico o al Cantábrico. Son mares más fríos. El Mediterráneo es como bastante acogedor y es como cuna de muchas actividades que se pueden hacer allí: nadar, el buceo, no sé, muchas cosas. Ciertamente el Mediterráneo es algo que yo extraño. Y también, bueno, se puede decir que a diferencia de otros lugares, pues las mareas son muy pequeñitas. El cambio del día a la noche pues casi no cambia. Tú vas a otros lugares, por ejemplo, donde esté el Pacífico, el Atlántico, y ves que hay unos cambios enormes de marea. En general es un mar tranquilo, es acogedor, es calentito. Obviamente en invierno hace frío. Generalmente la gente tampoco se baña más allá del verano. Pero bueno, puedo decir que es un mar que te aporta mucho y yo pues sí, lo extraño bastante. Cuarto punto que echo de menos de España son las tapas. Las tapas.
¡Ay, las tapas! ¿Verdad que sí, va? ¿Cómo se echan de menos las tapas? Para quien no lo conozca, las tapas son pequeñas porciones de comida que te sirven generalmente con una bebida. Puedes pedirlas también solas, las tapas, pero digamos que lo normal es pedirte una bebida y te viene una tapa. Bueno, depende también de la región de España, puede haber variaciones ahí, pero en general, bueno, una porción pequeña de comida y una bebida. Entonces, pues hay bares que tienen montones de tapas distintas, distintos sabores, de distintos tipos, o sea, y casi en España es como una religión salir de tapas. Te reúnes con los amigos o con la familia, te vas de tapeo, una bebida, una tapita, otra tapita y vas picando diferentes cosas en lugar de comer un solo plato, ¿no? Ahí está como la diferencia, te da la posibilidad de degustar muchas cosas distintas. Y también es ese ambiente que se forma en los bares, ese bullicio, es bastante agradable. Y la gente que no lo conoce, pues se acaba enganchando bastante a esto de salir de tapas. Pues sí, se echa mucho de menos, como no puede ser de otra forma, seguro. Número 5. Las aceitunas y el aceite de oliva. Es verdad que es posible encontrar aceite de oliva en otras partes del mundo, pero es mucho más caro. En España pues lo tienes a un precio bastante asequible. Las aceitunas también las puedes encontrar en los mercados y hay como toda una forma de prepararlas, ¿no? Hay muchas formas distintas, que si les meten dentro una almendrita, que si les meten un pimiento morrón, que si variedad de tal, variedad de cual, que si una aceituna gordal o una aceituna pequeñita, que si verde, que si negra, partidas, no, o con distintos sabores también, con tomillo, tal. Yo mismo he recogido aceitunas en mi tierra y yo mismo las he preparado también en botes de cristal, con distintos sabores, tienes que cambiarles el agua, la sal, etc. Bueno, es todo un mundo eso. Y claro, es algo que se encuentra mucho en España. En otros sitios, pues, a lo mejor no hay aceitunas o realmente no existe la cultura, igual que en España, ¿no? Así que sí, se echa mucho de menos y, por supuesto, se echa de menos esos litros de aceite en la comida. Aceite virgen extra, por supuesto. Número 6. Las tostadas. En España es súper común, es muy habitual. Por la mañana, bueno, puedes desayunar en tu casa, pero es también muy habitual irte a desayunar a cafeterías, restaurantes que te ofrecen desayuno. Generalmente, pues, te ofrecen tu café, con leche, café solo, lo que sea. Y la comida suele ser una tostada, un trozo de pan tostado. Puede ser una o dos, ¿no? Entera o media. Y claro, pues también tienes un montón de variedades, que si con tomate, que si no sé qué. Es algo que es muy, muy típico de España y claro, pues en otros sitios no es tan así y también pues lo echo de menos. Echo de menos las tostaditas de las cafeterías por la mañana, por supuesto, ese olor. Número 7. El vino. ¡Fua! El vino de España, oye, no sé, no sé si es tan famoso fuera de España. Sé que el vino francés es famoso y todo esto. En Sudamérica es famoso el vino argentino, el vino chileno, pero yo echo de menos el vino español. El vino español es de una calidad excelente y hay toda una cultura de vino en España. Destaca mucho y es muy recomendable visitar las bodegas de Rioja, Ribera del Duero, Valdepeñas, entre otras, porque puedes tener una experiencia increíble. Un momento. Vale, aquí estoy de nuevo. Esto es vino español que he encontrado en Sudamérica y ciertamente se puede encontrar. Lo que pasa es que te va a salir mucho, mucho más caro. Esta botella, no voy a mostrar la marca, esta botella pues la he encontrado por $9, 8 o 9 dólares. En España esta me costaba como 2,5, 3 euros, ¿no? Hay una diferencia bastante grande. Digamos que en España me gusta la clasificación que hacen porque pues, las botellas las puedes encontrar
sin ningún tipo de etiquetado. Y luego pueden ser crianza, reserva o gran reserva, ¿no? Como este, gran reserva. Y digamos que hay toda una cultura. Yo recomiendo, si compras vino, si no tienes ni idea de vino y estás viendo esto, quizá te ayude. Porque yo te recomiendo que te fijes en eso, en el vino español, y que lleve al menos que sea crianza, reserva o gran reserva. Porque significa que ha pasado un tiempo de maduración en barricas. Si no lleva ninguna de esta clasificación, es un vino muy joven, que no ha pasado ningún tiempo de maduración y que va a tener un color así como violeta, o sea, casi zumo de uva directamente. Así que no te lo recomiendo, va a ser malo. En cambio, cuando ya ha pasado un pequeño tiempo, aunque sea el crianza, ya es algo. Por favor, no cometas el error de no comprar crianza, reserva o gran reserva. Y dicho esto, pues sí, echo de menos el vino español, pero no tanto porque, como ves, lo puedo conseguir. Solo que, claro, no es lo mismo pagar 9 o 10 dólares por una botella, o incluso si quieres más calidad todavía, pagar más que pagar pues 2, 3, 4 dólares, ¿no? O euros. Y también, por supuesto, no es lo mismo encontrarte el vino así en supermercado que encontrártelo en cada bar, en cada restaurante, en cada sitio, una copita de vino buenísimo. Número 8, las naranjas. Se echa mucho de menos las naranjas de España porque hay en otros países en las que se encuentran, pero la naranja española es de un clima mediterráneo. Es un clima especial para la naranja. Le da un dulzor que no tienen las naranjas de otros países o de un clima parecido. Entonces es algo que se encuentra mucho en España. Por ejemplo, como he dicho, los desayunos, pues te puedes pedir tu café y tal, pero también es súper común que te encuentres que te sirven zumo de naranja. Así que sí, lo echo de menos. Y bueno, es algo que forma parte de mi infancia, porque yo mismo, en mi familia, íbamos a un terrenito, teníamos campos de naranja. Yo me acuerdo de mí mismo recogiendo naranjas por aquí y por allá, o tumbándome o sentándome en una piedra y coger una naranja, pelarla y comértela ahí mismo, ¿no? O sea, es súper típico de allá, así que sí, lo extraño. Número 9. Los festivales y las ferias. España es un país en el que se disfruta mucho, como he dicho, sobre todo en verano, se abre como la veda de todo este tipo de cosas. Cada pueblo celebra sus fiestas, sus ferias. Esto no es exclusivo de España, ¿no? Pero digamos que en España se viven muy intensamente. Y como hay tanta historia, cada festival de cada pequeño pueblo, cada feria tiene su toque especial. Y luego, claro, hay los festivales de música que se hacen al aire libre. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del Primavera Sound, que se celebra en Barcelona, al aire libre, en verano, por supuesto. Son festivales que de verdad te invitan a estar en la calle, a estar con gente. También festivales de Andalucía, se echa de menos. Llegamos al número 10, el entendimiento entre compatriotas. Esto es algo que cualquiera puede entender, sobre todo cualquiera que haya estado fuera de su país viviendo. Estás en otro lugar y estás con gente que es de otra nacionalidad. Entonces es como que entre compatriotas se comparte una serie de aspectos culturales, de memoria colectiva. Oye, hay cosas que solo las entiende un compatriota. Yo he estado, por ejemplo, en China y he estado pues, en un lugar a lo mejor en el que había occidentales, hablas con ellos, te entiendes más o menos, pero llega un español y ya te entiendes enseguida, ¿no? De cierta forma, o hay cosas con las que te entiendes enseguida, aunque con esa persona no te vayas a llevar bien, o sí, pero esa conexión está, los chistes, las bromas, no sé, la cultura está ahí. Así que bueno, sí, se echa de menos cuando estás un tiempo fuera de España, un poco ese entendimiento instantáneo entre gente, que con otras personas pues no vas a tener igual, por muy bien que te lleves. Número 11. Relacionado un poco con los compatriotas, es el ruido y el carácter, ese carácter abierto de España. Yo quizá no soy el mayor exponente de persona española, del carácter español, pero en general la gente en España es bastante abierta. Y mucha gente que viene de fuera, una de las cosas que le llama la atención es que dicen que la gente española es muy ruidosa.
Y yo me acuerdo que una vez me di cuenta perfectamente cuando crucé la frontera de España a Portugal. Ya estabas en Portugal y ves a la gente más tranquila, más sosegada, más silenciosa. Te vas a España de nuevo y sí, se nota un poquito que somos un poco más ruidosos, ¿no? Así que bueno, en el buen sentido sí se extraña un poco ese carácter directo, esa forma de ser de decirte las cosas así fácil, ¿no? Sin muchos rodeos que se da en España. Y también un poco ese ruido te hace recordar a casa, ¿no? Un poquito el carácter español. Número 12 de las cosas que echo de menos de España. En este caso la historia que se respira en cada pueblo. Como he dicho antes, cada pueblo celebra su feria con su carácter particular, sus fiestas. Y es que España ha sido un pueblo que tiene una historia impresionante, porque si te pones a pensar, pasaron por allá, pues estaban los íberos, los celtas, los cartagineses, los fenicios, los griegos, los romanos, los pueblos germánicos con los visigodos, los árabes, luego la Reconquista, luego la mezcla con la gente de América, luego que sí la conquista francesa con Napoleón, que sí, bueno, ingleses, y ahora la invasión europea cuando vienen de vacaciones. Bueno, en general España es un país con una historia enorme, eso no tiene género de dudas. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras, bueno, monumentos increíbles como la Alhambra, la catedral de cada ciudad prácticamente, Catedral de Granada, de Barcelona, de Burgos, que si el acueducto de Segovia, bueno, monumentos por todas partes, pero digamos estos son los monumentos más representativos, más importantes. Pero es que luego vas a cada pequeño pueblo y tiene su pequeña pieza de historia antigua. Ya puede ser de origen árabe, ya puede ser de origen cristiano, que si el yacimiento de tal, de los millares, de todo tipo. Así que esa historia, si tienes los ojos y los oídos lo suficientemente abiertos para empaparte de ella, la tienes en cada rincón de la geografía española. Número 13, la seguridad. Bueno, hay mucho debate con eso, ¿no? Siempre me dicen también, oye, inseguridad hay en cualquier parte. Y yo digo que no, de la misma manera no. Yo la inseguridad que he sentido en algunos sitios de América, yo lo siento mucho, pero en mi opinión personal, lo que yo he vivido, después de vivir en varios sitios, de estar en muchos continentes, es que no es lo mismo. Yo me he sentido muy seguro en España en líneas generales. Obviamente, si te metes en ciertos barrios, ciertas horas, estás buscando problemas. Pero en general, digo en líneas generales, la seguridad que he sentido en España, Portugal también muchísimo, es grande. Yo me acuerdo una vez que estábamos haciendo pues una pequeña fiesta en la playa, pero justo en la ciudad, no en un pueblo perdido ni nada de eso. Y había pues un amigo argentino que estaba allí diciendo, oye, ¿cómo podéis estar aquí? De noche, tan tranquilos, tal. Eso era el día a día. Yo he vivido enfrente de la playa de noche y realmente he tenido muchísima seguridad. Obviamente locos hay en todas partes. Y también, ya te digo, inseguridad hay en todas partes. Pero lo que yo personalmente he sentido, en España siempre, el 99% de las veces me he sentido muy seguro. Y desgraciadamente no puedo decir exactamente lo mismo de otros sitios. Que he sentido, como digo, inseguridad en todas partes, pero si en España me he sentido así de inseguro, pues en otros sitios me he sentido así de inseguro. Pues eso, la seguridad de España sí se echa un poco de menos. Penúltimo punto, las compras por internet. Realmente, yo sé que hay mucha gente que todavía ni compra por internet, que le da igual. Yo sí compro a veces cosas por internet y a veces son cosas muy particulares, ¿no? Iba a decir exclusivas, pero no tampoco. A lo mejor estoy buscando algo que solo lo venden en tal sitio y por internet. Entonces en España es fácil de tener, fácil. En otros sitios no tanto. Así que sí, bueno, sí echo de menos un poco las compras por internet, aunque ya te digo, estando en otros países suele haber una forma de conseguir las cosas. Último punto. Viajar por carretera o por tren. Directamente muchos países de América pues no tienen tren, lo cual no es imprescindible, la verdad. Es muy agradable viajar en tren, pero las infraestructuras que hay en España, las carreteras, las autovías, autopistas, realmente están bastante bien. Aunque a veces
necesites recorrer una distancia grande, realmente puedes ir a una velocidad constante, máximo 120 legalmente, y puedes llegar fácilmente a cualquier sitio. Son bastante rectas, están bastante bien hechas, así que sí, se echan de menos esas infraestructuras de España. Hay otros países, por ejemplo de la zona andina, estoy pensando, que lo tienen más difícil porque tienen un clima bastante difícil porque llueve mucho, luego también puedes tener problemas por fallas geológicas, es una zona bastante volcánica, entonces es difícil hacer ese mantenimiento de carreteras. También muchas veces hay desprendimientos, lo cual ya te digo, te hace tener que estar gastando constantemente presupuesto en arreglar la carretera, que es más fácil que se deteriore. En España no se deterioran tanto las carreteras por este tipo de factores, así que bueno, no sé si es algo que tiene algo que ver, simplemente el gasto público, no lo sé. Pero bueno, sí, tengo que decir que extraño ese tipo de cosas. Y bueno, no quería hacer este vídeo del tipo voy a extraño a mi familia, amigos, es evidente, ¿no? Sino más bien de unos puntos que mucha gente que viaja o que sale de su país puede compartir. Así que, oye, por curiosidad me gustaría saber tu opinión. Si conoces España o no, ¿estás de acuerdo con lo que yo digo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué tienes tú que decir? O incluso, ya no de España, de tu propio país, si estás fuera de tu propio país, ¿qué echas de menos de él? O si estuvieras, ya para rizar el rizo, si estuvieras fuera de tu país, ¿qué sería lo que más echaría de menos de estar fuera de él? Así que nada, te mando un abrazo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dame un like, suscríbete para más contenido, tengo muchas ganas de hacer más vídeos de viajes, pero bueno, circunstancias, así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.